Compartirles las citas bíblicas lo más rápido posible. Les voy a tratar de refrescar la memoria. En el estudio anterior les decía que nosotros creemos en la doctrina unicitaria. ¿Qué es unicidad? Unicidad es creer que Dios es único, que no se divide, que no hay nada igual, que no hay nada que se parezca al único Dios que existe. Y eso es lo que nosotros creemos porque es lo que la Biblia enseña. Ahora, dice Dios Padre, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, dice Dios Padre, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Fíjense lo que dice, antes de mí no fue formado Dios. Si yo me paro en un púlpito o en el lugar que sea y yo enseño que antes del Dios Padre ya se había formado un Dios, 2 o 3 dioses, yo estoy yendo en contra de lo que Dios Padre dice. Dios Padre dice, antes de mí no fue formado Dios. Imagínense que me paro aquí y les digo, sí, ya había un Dios antes del Dios Padre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo antibíblico. Voy yendo en contra de lo que la Biblia dice. Pero luego dice Dios Padre, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. De igual manera, si yo me paro en un púlpito, en el lugar que sea, y enseño que después de Dios Padre se formó un Dios, o 2 dioses, o 3 dioses, yo estoy siendo antibíblico. Estoy yendo en contra de lo que Dios Padre dijo y estableció. Y Dios Padre dijo, antes de mí no hay Dios. Después de mí no hay Dios, ni lo será. O sea, ni siquiera se va a formar otro Dios. Y en el versículo 11 dice, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Es palabra de Dios. La Biblia, iglesia, la Biblia fue escrita de tal modo para que hasta un niño o una niña la pueda entender. El problema con los cristianos, con las cristianas, es que muchas veces leemos a vuelo de pájaro. Leemos por encimita y no nos detenemos a reflexionar. Y yo lo voy a invitar a que comparemos escritura con escritura para ver que Dios Padre, el del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento. Vamos a estar mirando cómo lo que Dios Padre dice en el Antiguo Testamento se lo aplica a Él mismo cuando se manifiesta en carne. Porque dice el Señor, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En el Nuevo Testamento leemos en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? El único Dios que existe. Dios Padre se manifestó en carne. Y luego viene, quiero en Juan 14:8 en adelante, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Pues muéstranos al Padre. Entonces vamos a empezar a comparar escritura con escritura. Antiguo Testamento. La palabra de Dios Padre es eterna. Base bíblica, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuevo Testamento. Dios Padre manifestado en carne dice, el cielo y la tierra pasarán. Es Jesús el que está hablando ahora. Y dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué dice Jesús que sus palabras son eternas? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Antiguo Testamento. Dios Padre es el único Salvador. Base bíblica. Isaías 43:11. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Dios Padre es el único que salva. Antiguo Testamento, Oseas capítulo 13, versículo 4, dice el Señor, Dios Padre dice, mas yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto. Escuchen lo que dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dios Padre es el único Salvador. Vamos al Nuevo Testamento, Dios Padre manifestado en carne. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces, ¿Jesús es otro Salvador? ¿Son dos Salvadores? No. Jesús va a salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Entonces, ¿es otro Salvador? ¿Hay dos Salvadores? No, Dios Padre se manifestó en carne y se nos presentó como Jesús. Entonces, Jesús es Dios Padre manifestado en carne, por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuevo Testamento, Tito, capítulo 2, versículo 13. Testigos de Jehová dice y enseña que Jesús no es Dios, que es un simple profeta, que es el arcángel Miguel. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tito capítulo 2 versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios Padre dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y aquí dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Jesucristo es otro Dios? No, Jesucristo es Dios Padre manifestado en carne. Sigo avanzando. 3. Dios Padre es yo soy el autoexistente. Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios Padre es el yo soy. Le dice Dios Padre a Moisés: dile al pueblo de Israel que yo te estoy enviando. El yo soy te envió. Dios Padre se identifica como el yo soy. Nuevo Testamento, Dios Padre manifestado en carne. Leemos Juan capítulo 8 versículos 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Jesús es el que está hablando. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se identifica Jesús como el yo soy del Antiguo Testamento. Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Ahora vamos a leer Juan capítulo 18 versículos 4 y 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Son los soldados que van a apresarlo, las personas que van a apresarlo. A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Jesús se identifica como el yo soy. Y se está identificando como el yo soy del Antiguo Testamento. Es tan tremendo, es tan poderoso, que ellos retroceden y caen de espaldas. Entonces, ¿Jesús es otro yo soy? No, Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento manifestado en carne. 4. Dios Padre es todopoderoso. Base bíblica, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Iglesia, no puede haber dos todopoderosos, no puede haber tres todopoderosos, solo uno, porque si uno tiene todo el poder, todos los demás se quedan sin poder. Solo puede haber un todopoderoso, y Dios Padre dice: yo soy el Dios todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Dios Padre en su condición de hombre dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. ¿Cómo es posible? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Apocalipsis 11:17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Está hablando de Jesús, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Jesús es el Todopoderoso.
poderoso. ¿Por qué? Porque Dios Padre manifestado en carne. 5. Dios Padre es nuestra luz. Dios Padre es nuestra luz. Base bíblica, Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Quién es la luz? Dios Padre. Dios Padre es la luz. Nuevo Testamento, Dios Padre en su condición de hombre. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El salmista dice: el Señor es mi luz, el Señor es la luz. Cuando se manifiesta como hombre, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque es Dios Padre manifestado en carne. Aleluya. 6. Dios Padre es el único creador. No hay dos creadores, no hay tres creadores, hay un solo creador. Y ese creador es Dios Padre. Isaías 42:5 dice: así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. En el Nuevo Testamento, Dios Padre en su condición de hombre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera. Es decir, Dios Padre ya se identificó como que Él es la luz en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento leemos, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. El mundo fue hecho por esa luz. Dios el Creador, pero el mundo no le conoció. Entonces, Jesús es el Creador. ¿Cómo es posible? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Un paréntesis para explicarles algo. Hay quienes enseñan que Jesús es un Dios diferente al Dios Padre, porque la Biblia dice que el Hijo fue enviado. Y dicen, pues la Biblia dice que Jesús fue enviado, y si Jesús para ser enviado tuvo que estar a la diestra del Padre para ser enviado. La Biblia no enseña eso, o por lo menos no literalmente, porque ahorita estamos leyendo nosotros en Juan 1:6 que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, Juan el Bautista también era un Dios, porque dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, Juan el Bautista también estaba a la diestra de Dios, porque fue un hombre enviado de Dios. En el Antiguo Testamento leemos que hubo un ángel que fue enviado por Dios. El ángel también es Dios, también estaba a la diestra de Dios. El Antiguo Testamento dice que Dios Padre envió hambre, envió espada, hambre y peste. Entonces, el hambre, la peste, ¿son también dioses? ¿También están a la diestra de Dios? No. Enviar ahí significa otra cosa, no tiene ese alcance. Algo más. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne y hueso. Un espíritu no tiene derecha y no tiene izquierda. No tiene arriba, no tiene abajo. Y dice que Dios es espíritu. Entonces, Jesús es el único creador que existe. ¿Por qué? Porque es Dios Padre manifestado en carne. 7. Dios Padre es el pastor de su pueblo. ¿Quién no se sabe el Salmo 23:1? Yo creo que todos mínimo nos sabemos el versículo 1. Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios Padre es el pastor. Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versículo 11. Hablando Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ven cómo Jesús dice ahora: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Seguimos avanzando. 8. Dios Padre es el esposo de su pueblo. Base bíblica, Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido, mi esposo. Entonces, la Biblia dice que Dios Padre es el esposo de su pueblo, en su condición de hombre.
manifestado en carne. Leemos Marcos capítulo 2, versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Se está identificando como el esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús se está identificando como el esposo. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El Antiguo Testamento llama a Dios Padre el esposo de su pueblo. El Nuevo Testamento dice que Jesús es el esposo del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. 9. Dios Padre es el juez de toda la tierra. Base bíblica, Salmo 9, versículos 7 y 8. Pero el Señor permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. ¿Quién es el juez? Dios Padre. Dios Padre es el juez. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia. ¿Quién va a juzgar a la gente? ¿Quién va a juzgar al mundo? Dios Padre, porque Él es el juez. Él es el único juez. Nuevo Testamento. Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando Jesús venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Qué va a hacer Jesús? Juzgar. ¿Cómo es posible si el Antiguo Testamento dice que Dios Padre es el juez? Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús sentándose en el trono para juzgar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Amén. Amén. 10. Dios Padre es Rey eternamente y para siempre. Isaías 44, 6. Así dice el Señor, Rey de Israel. ¿Quién es el Rey de Israel? Dios Padre. Dios Padre es el Rey de Israel. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Salmo 24, versículos 7 al 10, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. ¿Quién es el Rey? Dios Padre. Dios Padre es el Rey. Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 47 en adelante. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Noten que Jesús le dijo: no, Natanael, no digas que yo soy el Rey de Israel, mi Padre es el Rey. ¿Por qué no rechazó eso Jesús? ¿Por qué Jesús aceptó que se le llamara el Rey de Israel? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Jesús es Rey de reyes. Pero si leímos que Dios Padre es el Rey de Israel, ¿por qué Jesús es el Rey de reyes? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. 11. Dios Padre es el Rey de gloria. Ya lo leímos, pero otra vez aquí está. Salmo 24, versículos del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Señor de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Dios Padre. Dios Padre es el Señor de gloria.
Nuevo Testamento, 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Lo pueden ver? Dios Padre es el Señor de gloria. ¿Cómo es posible que en el Nuevo Testamento se diga que crucificaron al Señor de gloria? Porque Dios Padre se hizo hombre. Si no, no lo hubieran podido hacer. Gloria a Dios. No hubieran podido. Entonces, Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Por eso es el Señor de gloria. 12. Nomás traigo 998. Voy a la 12. 12. Es menos. 12. Dios Padre es el Señor. Base bíblica. Éxodo capítulo 23 versículo 17 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor, delante de Dios el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios Padre. Dios Padre es el Señor. El Nuevo Testamento dice, Hechos capítulo 7 versículos 59 y 60 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. Un momento, si acabamos de leer que Dios Padre es el Señor, ¿por qué en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Señor? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Ahora, la Biblia dice: un Señor, una fe, un bautismo. No son 2 señores, no son 3 señores, es un Señor. Y eso es porque Dios Padre fue manifestado en carne. Ya me estoy empezando a emocionar. 13. Ante Dios Padre se doblará toda rodilla. Base bíblica, Isaías 45, versículos 22 y 23. Dice Dios Padre, escuchen lo que dice Dios Padre porque esto está tremendo. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Ante quién se doblará toda rodilla? Ante Dios Padre. Y es un juramento, es algo que no se puede revocar, es algo que no se puede destruir, que no se puede deshacer. Solo ante Dios Padre se va a doblar toda rodilla. Aleluya. Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo es posible que ante Jesús se va a doblar toda rodilla? Si Dios Padre dijo y hizo juramento, dijo Dios Padre: ante mí se va a doblar toda rodilla. En el Nuevo Testamento vemos que ante Jesús se va a doblar toda rodilla, porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Aquí hay un parecido bien tremendo entre ellos, entre este comportamiento, entre las bases del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre ellas hay este parecido. Dios Padre cambió nombres. ¿Cuánto no hemos leído cómo le cambiaba el nombre a las personas? Algunas citas bíblicas. Dios Padre cambió nombres. Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Luego cambia el nombre a otra persona. Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Cambió el nombre de esta persona. Otra más. Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Le cambió el nombre a muchas personas. Vamos a verlo ahora cuando se manifiesta como hombre. En la condición de hombre, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ya está cambiándole el nombre a las personas cuando se manifiesta como hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Marcos capítulo 3, versículos 13 en adelante. Dice:
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, está cambiando el nombre, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Dios Padre en el Antiguo Testamento le cambia el nombre a las personas. Cuando se manifiesta como hombre, le sigue cambiando el nombre a las personas. Sigue siendo el mismo. 15. Dios Padre es el dador del agua de vida. Base bíblica, Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, fíjense lo que dice Dios Padre, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué recibimos? A Dios Padre en nosotros. Ahorita les estoy comparando que Dios Padre es Jesús. Después les voy a comparar, les voy a tratar de demostrar que Dios Padre es el Espíritu Santo, pero más adelante. Es tema para otro día. ¿Quién es el que da agua? ¿Quién es el que da ríos de agua? Dios Padre. Nuevo Testamento, Juan 7:37 en adelante dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Quién es el que da agua? En el Antiguo Testamento, Dios Padre. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién ofrece esa agua? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. 16. Dios Padre es el Señor del día de reposo. Levíticos 26:2. Guardad mis días de reposo, mis días de reposo, mis días de reposo, y tened reverencia en mi santuario. Nuevo Testamento, Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios Padre dice: el día de reposo es mío. En el Nuevo Testamento Jesús dice: yo soy el dueño del día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. 17. Dios Padre envía a los profetas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 17. Y el Señor Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Quién es el que envía a los profetas? Dios Padre. En el Nuevo Testamento, Mateo 23:34. Por tanto, dice Jesús, he aquí yo os envío profetas. ¿Cómo es posible? Dios Padre es el que envía profetas en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús envía profetas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Ya casi termino. 18. Dios Padre es el primero y el postrero. Esta comparación está muy clara. A ver si a ustedes les parece igual de clara que a mí. Fíjense. Antiguo Testamento. Dios Padre dice Isaías 44:6 dice: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice Dios Padre? Dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice: yo soy el primero y yo soy el último. Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:8 dice, Jesús hablando dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega son las letras del alfabeto griego. El alfa viene siendo como la A para nosotros, y la omega viene siendo como la Z. Jesús está diciendo que Él es el primero y que Él es el último. ¿Cómo es posible? Apocalipsis 1:11, que decía, Jesús está hablando y dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Cómo es posible? Dios Padre dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. Jesús dice: yo soy el primero y yo soy el último. Si Jesús fuera otro Dios, tendría que haber dicho: yo soy el segundo y el antepenúltimo. Pero Jesús dice: yo soy el primero y yo soy
manifestado en carne. Esa sí la entendieron. 19. Dios Padre es el único que tiene la potestad de perdonar pecados. Base bíblica, Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Dios Padre. Aleluya. Nuevo Testamento, Lucas 5:20-25. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús está perdonando pecados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis entre vuestros corazones? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó. El Antiguo Testamento dice que Dios Padre es el que perdona pecados. Los judíos lo sabían perfectamente. Y ven a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, perdonando pecados. ¿Cómo es posible que Jesús también perdone pecados? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. Aleluya. 20. Somos justificados en el Señor, justicia nuestra. Dios Padre es el que nos justifica. Proclamad Isaías 45:21-25. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo el Señor. Y no hay más Dios que yo. Fíjense lo que está diciendo. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Si fueran 2 dioses, 3 dioses tendrían que decir. Y fuera de nosotros no hay otro Dios. Pero dice, fuera de mí no hay Dios. Mirad a mí. Dice, mirad a mí, dice Dios Padre. Si fueran 2 dioses o 3 dioses tendrían que decir, miren a nosotros. Pero Dios Padre dice, miren a mí. Y luego sigue diciendo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente, en el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Quién es el que justifica? Dios Padre. Nuevo Testamento. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Amén. Dios Padre es el que justifica. Y luego vemos aquí que Jesucristo es el que justifica. ¿Cómo es posible? Jesucristo es Dios Padre manifestado en carne. Por eso, última cita bíblica y termino. Me voy a ir a gusto a casa, compartir las citas bíblicas. Hermanos, miren, voy a empezar a leer esta última cita bíblica desde el versículo 1 y quiero que ponga atención. Quiero que ponga atención, porque Dios Padre se está identificando de una forma muy especial. Lo dice de una forma muy clara, la quise dejar para lo último por esto mismo. Quiero que ponga atención y vea cómo Dios Padre se identifica a Él mismo. Escuche. Voy a citar Zacarías 12, del 1 al 10, es la última y nos vamos a descansar. Ya sé que trabajó toda la semana. Présteme su atención en esta última cita bíblica. Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 10 dice, está hablando Dios Padre, dice, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, dice el Señor, tiempo futuro, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, tiempo futuro, en aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo,
y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos, su Dios. En aquel día, tiempo futuro, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Versículo 7, y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Tiempo futuro, en aquel día, dice el Señor, defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Tiempo futuro, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Dios Padre, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Escuche, ¿cómo es posible que Dios Padre diga que en el tiempo futuro lo van a traspasar? Si Él es espíritu, ¿cómo lo van a traspasar? Porque Él estaba hablando tiempo futuro, cuando Él se iba a manifestar en carne y iba a ser traspasado con aquella lanza. Era tiempo futuro. Y dice, y van a llorar por mí como se llora por un hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Hijo único. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios Padre dice, en aquel día me van a traspasar y van a llorar por mí como se llora por un hijo unigénito. Dios Padre lo está profetizando, que Él se iba a manifestar en carne. ¿A quién iban a traspasar? A Dios Padre. ¿Cómo era posible? Porque se iba a hacer carne. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene en las nubes? Jesús. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Óyeme, ¿por qué? Si Dios Padre había dicho que a Él se le iba a traspasar. Y aquí vemos a Jesús siendo traspasado. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Padre manifestado en carne. La profecía se cumplió y nosotros nos beneficiamos. Dios se hizo hombre para poder derramar sangre y que nosotros obtuviéramos perdón de pecados. Y por esa sangre nosotros recibimos perdón de pecados. Y un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios Padre se hizo hombre para derramar su sangre. Gloria a Dios. En conclusión, Jesús es Dios Padre manifestado en carne. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Los invito a que se pongan de pie. Gloria a Dios.